Cuando Ezequiel pronunció estas palabras, Egipto ya existía desde hacía 2000 años y medio. Las pirámides, símbolo de los logros de esa gran civilización, ya tenían 2000 años. Lo que hizo Egipto no tiene paralelo en la historia humana, antigua o moderna. Con todo, dice un hombre exiliado en Babilonia, sentenciado a vivir en cautiverio por el resto de sus días, ¿esa poderosa civilización va a ser destruida? Sí, eso fue lo que dijo. Para Dios, ese tipo de simplezas no son nada para Él, como lo hemos sabido ya. Al razonar un poco como luego razonamos, o Ezequiel mostró un indignante delirio, o una gran fe que llevó al profeta a pronunciar esta profecía de juicio contra Egipto. Pero bueno, nosotros no somos seres humanos incrédulos de la palabra de Dios. Sabemos perfectamente que no fue un delirio. Fue más bien esto que siempre dice Ezequiel en sus profecías. Y fue a mí palabra de Jehová. Un Dios con mucho que decir y un mundo con mucho que aprender. Endecha y fuego sobre Egipto. Hola amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos una vez más a Trazando la Biblia, donde exploramos juntos la palabra de Dios. Hoy nos adentraremos en el capítulo 30 de Ezequiel, y como varias veces lo he hecho, dividiré el mensaje en varias partes para conocer completamente el mensaje que Dios quiere enseñarnos. En este capítulo, Dios anuncia juicio sobre Egipto y sus aliados, mostrando que su justicia se extiende a todas las naciones. Dios declara que el día de su juicio está cerca. El profeta describe cómo el juicio de Dios traerá desolación y dolor no solo a Egipto, sino también a las personas que confiaron en él. El día de hoy tocaremos solamente los primeros 9 versículos, que básicamente es un canto de lamento, es decir, una endecha sobre esta nación y esta civilización sumamente poderosa en el pasado. Tomemos como ejemplo los primeros 3 versículos. Ezequiel capítulo 30, versículos 1 al 3. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor Jehová: aullad, ay del día, porque cerca está el día del Señor, día de nublado, día de las gentes será. Miren qué expresión está usando el profeta. Cerca está el día del Señor. El profeta Ezequiel es instruido por Dios a proclamar un mensaje de dolor y angustia, anunciando la destrucción de Egipto como una nación. Este es el día del Señor que está hablando aquí, una destrucción específicamente sobre Egipto. Para nadie es un misterio que, hablando de Egipto, esta nación destaca en la historia universal y nos encontraremos con una amplia documentación acerca de esa civilización. Existe incluso una profesión dedicada al estudio de ese pueblo, ¿verdad? Se llama egiptólogo. Fue un imperio imponente como pocos, y rivales que los pudieran vencer eran contados con los dedos de una mano y sobraban. Sin embargo, cometió un error que fue una constante a lo largo de su historia. Se metió con el pueblo de Dios. Sabían perfectamente que habían sido humillados, y lo que le sigue, cuando Dios hizo sus grandes maravillas en los tiempos de Moisés, culminando con el épico e inolvidable rescate del Mar Rojo. Por mucho que hoy en día quieran minimizar este hecho y construir narrativas huecas acerca de lo que sucedió, la mano fuerte y el brazo poderoso de nuestro Señor se hizo patente y fue notorio para todos. Y hennos aquí otra vez, con un Egipto cientos de años después de aquella memorable muestra de poder, y no ha cambiado en nada. Interesante reflexión, ¿no? Alguien que no cambia para mejorar a lo largo del tiempo definitivamente está desperdiciando su vida. Los egipcios ostentan otra vez un inmenso poder, y hasta su faraón se cree Dios en la tierra nuevamente. Como lo vimos unos mensajes atrás, se cree un rey cocodrilo que creó el río Nilo. Jofra se volvió un emperador más allá de lo arrogante. Con todo, vemos estos 3 versículos que, como una tempestad indetenible, viene a arremeter contra un minúsculo barco en alta mar sin que nada se pueda hacer. Y leemos estas palabras: así ha dicho el Señor Jehová: aullad, ay del día, porque cerca está el día del Señor, día de nublado, día de las gentes será. Vean la endecha tan profunda, tal como aquellos lamentos que se escuchan en un funeral. Aullad, ay del día. Hasta dice, aullad. Dios, el soberano sobre toda la creación, anuncia su juicio y la profecía bíblica se pone en acción. Por eso dice aquí, cerca está el día del Señor. Aquí vemos a Egipto en la Biblia y nada bueno le espera por ser siempre antagónico al Señor Jehová y a su pueblo. Debemos nosotros entender ahora que así como Egipto enfrentó consecuencias por su orgullo y opresión,
nosotros también debemos vivir con humildad y obediencia ante Dios. No vaya a ser que enfrentemos consecuencias semejantes. La ineludible marca de aquellos que quieren vivir sin temor ni reverencia a Dios es el orgullo y el pensarse que pueden vivir la vida sin Él. Nuestros perversos corazones nos hacen propensos a engañosamente pensar que el juicio de Dios se pospone y se pospone. Si tal juicio, según la opinión de un alma rebelde, se pospone lo suficiente, el juicio de Dios jamás llegará. ¡Qué vana ilusión es esa! Como dijo el apóstol Pedro, no es que se tarde como algunos tienen por tardanza el gran juicio de Dios. Nuestro Señor quiere que todos procedan a arrepentimiento. ¿Te habla el Señor ahora mismo, mi estimado oyente? Dios desea que te arrepientas y lo hagas Señor de tu vida. Miren además lo que podemos observar en estas palabras. Cerca está el día del Señor, día de nublado, día de las gentes será. Ezequiel 30 está hablando de un juicio contra Egipto, y tal juicio, por lo que sabemos de la misma historia, sucedió tan cabalmente como él lo inspiró al profeta. ¿Qué podemos ver entonces? El juicio de Dios sobre este mundo, tal como él lo ha anunciado, también se cumplirá. También hay un día del Señor para este mundo. Nadie podrá decir que lo que se avecina para esta humanidad no es Dios y la manifestación de su potencia. Aunque sea solo como analogía, esto nos recuerda perfectamente que el juicio de Dios es inevitable. Ahora pongamos un poco más de contexto aquí a esta profecía. Si el día de hoy una sola voz le dice a un país poderoso cual sea, solo para no poner nombres, y dice, tú y tu poderío perecerán, estarán de acuerdo que es un escenario imposible para la inmensa mayoría de las personas. Eso es lo que está sucediendo con Ezequiel cuando soltó esta profecía contra Egipto de manera temeraria. Era literalmente solo contra el mundo, pero eso no importa. Recuerden que Ezequiel tenía frente como diamante y no se iba a quedar callado, pues como él mismo dice prácticamente en todas sus profecías, así ha dicho el Señor Jehová. Sí, era un exiliado de Judá, una nación de tierras palestinas cuyo futuro estaba en duda, y este profeta estaba asegurando que el magnífico en santidad, al cual muchos no creían, iba a destruir a Egipto. Cuando Ezequiel pronunció estas palabras, Egipto ya existía desde hacía 2000 años y medio. Las pirámides, símbolo de los logros de esa gran civilización, ya tenían 2000 años. Lo que hizo Egipto no tiene paralelo en la historia humana, antigua o moderna. Con todo, dice un hombre exiliado en Babilonia, sentenciado a vivir en cautiverio por el resto de sus días, ¿que esa poderosa civilización va a ser destruida? Sí, eso fue lo que dijo. Para Dios, ese tipo de simplezas no son nada para Él, como lo hemos sabido ya. Al razonar un poco como luego razonamos, o Ezequiel mostró un indignante delirio, o una gran fe que llevó al profeta a pronunciar esta profecía de juicio contra Egipto. Pero bueno, nosotros no somos seres humanos incrédulos de la palabra de Dios. Sabemos perfectamente que no fue un delirio. Fue más bien esto que siempre dice Ezequiel en sus profecías. Y fue a mí palabra de Jehová. Lo que llama mucho la atención es la forma tan explícita que Dios escoge al revelar sus palabras. El versículo 3 dice, porque cerca está el día del Señor, día de nublado, día de las gentes será. Sería un día oscuro para Egipto. Recuerda esto mucho la nube que liberó a los israelitas en los tiempos de Moisés y que los acompañó hasta que entraron en Canaán. Pero esa misma nube fue muerte y destrucción para los egipcios, ¿no es verdad? Así será el día que nuestro Cristo regrese. Paz, gozo y seguridad para su pueblo, pero día de terror, espanto y nublado para los habitantes de Egipto que este mundo representa. Ese es el día del Señor. ¿Y tú qué escuchas? ¿Será que necesitas decidir por Cristo? Es mucho mejor aceptarlo que rechazarlo. Piénsalo, pero no mucho. No vaya a ser que llegue Cristo y tú no estés bajo la protección de su poderosa sangre. ¿Qué más dice Dios de esta endecha contra la civilización egipcia? Ezequiel 30, versículos 4 y 5. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caerán heridos en Egipto, y tomarán su multitud, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, y Libia, y Lidia, y todo el conjunto del pueblo, y Cub, y los hijos de la tierra de la liga, caerán con ellos a cuchillo. ¿Pero qué tenemos aquí? El juicio no solamente cayó sobre Egipto, sino sobre aquellas naciones que confiaron en él. Caerían heridos, muertos en batallas, y la fortaleza de esa civilización sería hecha polvo. Un teólogo del siglo XVII, comentarista bíblico, llamado Matthew Paul,
Hizo una reflexión histórica muy interesante y la presentó como se presentaría una profecía para entender claramente que las palabras de Dios tienen un cabal cumplimiento hasta en el más mínimo detalle. Escuchemos lo que dijo este comentarista. Alrededor de 2 años, y serás derrotado miserablemente en los desiertos de Libia. Inmediatamente después, la guerra civil durante 11 años los consumirá, y entonces las fuerzas de Nabucodonosor estarán sobre ti. De modo que, mientras que puede haber unos 16 o 18 años entre la profecía y su cumplimiento, aquí hay 13 o 14 de ellos ocupados en dolores y aflicciones precursores de la última. ¡Wow! Dios es grande y su palabra es grande. Como lo mencioné, las naciones alrededor que pusieron su confianza en ellos también caerían. ¿Por qué confiar en la falsa seguridad que este mundo ofrece? Alianzas humanas, protección extrema de aliados fuertes, las mismas riquezas que un día serán alas, etcétera, etcétera. Nada puede proteger a nadie del juicio divino. Solo nuestro gran Señor Dios Todopoderoso es el gran refugio y la torre fuerte en medio de todo lo que se venga. Leamos nuevamente el versículo 5. Etiopía y Libia y Lidia y todo el conjunto del pueblo y Cub y los hijos de la tierra de la liga caerán con ellos a cuchillo. Este juicio incluye el castigo de estos aliados, como bien lo estamos leyendo, en particular las naciones cercanas de la región. También ellas serían arrasadas debido a dicha alianza. Ezequiel 30 no solo profetiza la caída de Egipto en manos de Babilonia, lo cual ahondaremos más en su momento, sino que también vendrán una serie de desastres que afectarán a varias naciones vecinas, como Etiopía, Libia, Lidia y otros pueblos que dependen de Egipto. En otras palabras, el juicio de Dios también afectaría a todo lugar que fuera influenciado por esta civilización tan poderosa conocida como Egipto. ¿Vieron lo que está sucediendo? Confía en este mundo, e inevitable e ineludiblemente vendrá una destrucción total en tu vida. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No hay sentido en confiar en él. Cristo es nuestra fuerte confianza. Vean cómo cayeron los aliados de Egipto. Caerán con ellos a cuchillo. ¿Estamos confiando en nuestras propias fuerzas o en alianzas humanas en este mundo, tal como lo hizo Egipto? ¿O estamos poniendo nuestra fe en Dios, reconociendo su soberanía y su justicia? El juicio de Dios es real. El día del Señor es real. Pero también lo es su misericordia para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. ¡Oh, qué grande es nuestro Dios! Busca su rostro, mi estimado oyente. Búscalo antes de que sea tarde. Hay algo que también podemos agregar a esta reflexión cristiana. Leamos el versículo 6. Ezequiel 36 dice así: así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen Egipto, y la altivez de su fortaleza caerá. Desde Migdol hasta Severé caerán en él a cuchillo, dice el Señor Jehová. Era de todos conocida la altivez mostrada por los gobernantes de Egipto, y muy en especial por quien estaba como faraón en estos momentos, Jofra, el gran dragón del Nilo, el rey cocodrilo. No importa el poderío de una nación o una persona, no hay problema para Dios humillar al altivo cuando es necesario. La altivez de su fortaleza caerá. Y hablando de una forma poética, desde Migdol hasta Sevené, es decir, todo el término de Egipto sufriría el castigo del Señor. Ven cómo Dios abunda en esta idea. La arrogancia y el mal camino son comportamientos que Él aborrece. Y todo esto es tan aborrecible que hasta destrucción de fuego y espanto están descritos en este particular juicio contra Egipto. Ezequiel 30, versículos 7 al 9. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas, y sabrán que yo soy Jehová, cuando pusiere fuego a Egipto, y fueren quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en navíos, a espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Las alianzas que Egipto había formado, buscando apoyo para resistir a Babilonia, no servirían de nada. Las naciones que confiaron en Egipto serán derrotadas junto con ella. Este juicio demuestra cómo la confianza en fuerzas humanas y alianzas externas no pueden prevalecer cuando Dios decide actuar en juicio. Y en este caso, tal juicio vendría de la mano de Nabucodonosor. Hermanos míos, así como el fuego es devorador e irresistible, así la visita de Dios hará su obra de exterminio y extirpación. No importa lo que como seres humanos pensemos, lo que siempre prevalecerá es la voluntad de nuestro Señor, y como lo podemos percibir, es mejor someternos a ella, ¿no es verdad? Amigos, este pasaje nos recuerda que Dios es justo y soberano.
No importa cuán poderosas parezcan las naciones o las circunstancias, Él tiene el control. Te invito a esta reflexión. ¿En quién estás poniendo tu confianza el día de hoy? ¿Y cómo nos estamos sujetando a Dios si es que sucede tal cosa en nuestras vidas? Si este mensaje te ha edificado, gloria a Dios. Es Él quien lo merece, porque es su palabra. Te invito a compartir este mensaje en tus redes y déjame en los comentarios acerca de qué aprendiste de este pasaje o lo que desees expresar. Nos vemos en el próximo video si Dios así lo permite. Hablaremos más en este capítulo 30 acerca de cómo Nabucodonosor con Babilonia destrozaron Egipto. Por ahora solo me resta decir que Dios siempre te bendiga. Amén.